Hola, señoras y señores, bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Un auténtico placer hablar de investigación científica en este programa. Además, hacerlo con alguien que sabe mucho y que se explica bien. Y es que si hablamos de investigación científica, por ejemplo, el periodista que les está hablando, yo no tengo mucha idea. Y hoy quisiera aprender en este programa de todo lo que me puede contar. Su nombre es Younes Wahid Benkadour, doctor en biología, cofundador y director científico de Excellenting. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. La investigación científica, vaya tema complicado. Si tuvieras que, antes de ver el vídeo del ayer, para hacer un poquito de historia, si tuviéramos que decir qué es la investigación científica, danos un titular para resumirlo todo, para empezar en poquito. O sea, el titular, ahora que hablan del tweet, ¿no? Una cosita, un título. Sí, los caracteres del tweet, ¿no? De alemán el titular, ¿no? La investigación científica consiste en encontrar soluciones concretas a un problema concreto. Me gusta, soluciones concretas a un problema concreto. Younes, te pido por favor que veamos el vídeo del ayer, perfecto. Hacemos un poquito de historia, vale. Y luego sobre el vídeo que veamos te pregunto, ¿te parece? Genial. A por ello. Si bien en el antiguo Egipto y en la Grecia presocrática ya se atisban indicios de un método científico, es Aristóteles quien introdujo lo que podríamos llamar método científico, al enunciar que las verdades universales pueden ser conocidas a partir de cosas particulares a través de la inducción. En esa línea siguieron ya en la Edad Media los científicos musulmanes, que crearon el método experimental inductivo. Alhazen, famoso por sus invenciones en materia de óptica que dieron lugar a la invención del telescopio, estableció un método científico muy parecido al actual, que consistía en 4 procedimientos: declaración explícita de un problema, prueba o crítica de una hipótesis por medio de la experimentación, interpretación de los datos y formulación de la conclusión de forma matemática y publicación de los resultados. Avicena, que como todos los científicos musulmanes ponía mayor énfasis en combinar teoría y práctica que sus antecesores griegos, criticó la inducción aristotélica, a la que llamaba istiqra', argumentando que no conduce a las premisas absolutas y universales que pretende ofrecer. Aboga en su lugar por la tajriba, un método de experimentación como medio para la investigación científica. Estos pensamientos influyeron decisivamente en los europeos Roger Bacon y Galileo Galilei, considerados los creadores de las primeras metodologías modernas, las cuales consistían en combinar teoría y práctica, como habían anticipado los científicos orientales. Younes Wahid Benkadour, hoy está con nosotros un científico, un doctor en biología que sabe muchísimo de todo esto, y parece ser, Younes, que el culpable, lo digo entre comillas y simpáticamente, de todo esto sería Aristóteles un poco, ¿no? Sí. O dime tú si es lo contrario. Hombre, cuando se empezó el método científico como tal, se empezó en plan a romper con coger una evidencia como una verdad absoluta. Simplemente es empezar a crear la duda sobre los hechos, intentar validarlos. Y de ahí empezó. Realmente empezó por una validación de hechos. ¿Y sería Aristóteles un poco el exactamente, se empezó en intentar a validar todo. No todo es correcto hasta que no se valide. Veamos en este sentido. Bueno, creo que aquí esta pregunta te va a gustar porque tiene que ver con la aportación de los musulmanes como Alhazen o Avicena, esta aportación musulmana a la investigación científica. Estos hombres hicieron mucho, ¿no? Sí, a ver, ellos cogieron, digamos, esa misma filosofía, pero la llevaron a la práctica. Yo, por ejemplo, me gustó mucho a un médico musulmán que estuvo en el Andaluz, que para construir un hospital lo que hizo es cortar de distintos trozos de carne, colgarlos en varios sitios y comprobar cuál se pudre antes y el sitio que menos se pudre, donde puede instalar el hospital. Esa manera de deducción de
sé que donde se pudre hay más posibilidades de contaminación, lo excluyo, y de infecciones, me imagino. esta cosita, pues a partir de ahí pues se hace lo que hemos visto en el vídeo, o sea, una teoría, una observación, un trabajo por hecho, unos resultados, luego lo publica en plan, pues el hospital va a estar aquí. Esa manera de ir como en escalones, llevando el agua del río de la montaña hasta el mar. Hasta que llegue al sitio que tiene que llegar, ¿no? De los que te he dicho ahora, igual falta algún nombre, pero de Alacena, Avicena, ¿cuál destacas tú más de los dos? A mí me encanta Ibn al-Haytham, no sé cómo se dice que... Avicena. No, Avicena es Ibn Sina, no. Ibn al-Haytham es el que inventó la cámara. Perfecto, pues lo dejamos así, no hace falta ni que le busquemos un nombre españolizado, ni mucho menos, porque así se llama, ¿no? Sí, Ibn al-Haytham es un gran inventor. Me encanta, de hecho me impactó tanto que mi hijo le llamé Haytham porque me gusta el nombre. ¿A tu hijo le pusiste el nombre por él? Sí. Vamos, te quedaste encantada, ¿no? Sí, es que ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué te gustó tanto? Es que, para dejarlo claro, el nombre de la cámara de fotos, la cámara, viene de su invención, que es Qumra. El Qumra es una habitación cerrada, nocturna, donde él inventó toda la parte de óptica, esa caja óptica donde se mete a la gente y ve el reflejo invertido, pues él inventó. Justo es la imagen que estamos viendo ahora, es de una es de la cámara. Y es impresionante lo que me estás contando, ¿no? El sitio se llama Qumra, y de allí viene cámara. Y nació, y ahora tenemos la cámara. Sí, o decimos cámara o cámara en inglés, pero viene de él, ¿no? Viene la cámara que hizo él. Qué curioso, que es interesante. Cuando hablamos de científicos, hablamos de investigación científica y hablamos de Bacon, Galileo, Newton, ¿qué hubiera sido estos señores y los musulmanes? Los musulmanes dejaron un legado escrito, tanto de metodología como de resultados básicos. Y la ciencia no nace de la nada. La ciencia nace y se construye sobre un conocimiento previamente adquirido. Los musulmanes crearon cosas a partir de cosas hechas y han desarrollado y han inventado cosas nuevas que son de base para otros. Es lo mismo y así continuará. O sea, lo que han hecho los anteriores sirve de base para construir nuevo. Siempre se construye sobre algo sólido, algo que se ha validado y algo que se ha difundido y testado. Es el valor que han hecho los musulmanes. Estamos hablando que se hace algo, se testa y eso sirve de base para uno, que luego a su vez eso lo coge, lo mejora y hace otra cosa. Y de ahí nace la innovación. Es trabajar sobre... La innovación es crear valor de algo que existe para algo que ahora no existe. O sea, los aviones, la evolución de los aviones, desde el pájaro que ha hecho Ibn Abbas y luego otros más, desde eso va sentando una base, luego hace alguien algo más con lo que ya se ha hecho y al final tenemos el avión que está volando, ¿no? Y el turbo, sí. Exactamente. Otra cosita que te iba a preguntar. Yo creo que es para que los amigos que nos siguen, los televidentes que están viendo Córdoba Internacional Televisión de ayer a hoy, sepan un poquito más de investigación científica. Hay dos palabras aquí que tienes que diferenciarlas, si puedes, es la diferencia entre deducción e inducción. Que tú me decías antes de empezar el programa que ahora prácticamente es lo mismo, pero que antes tenía otra base a lo mejor, ¿no? Sí, los dos métodos, digamos, llevan al mismo sentido, al mismo sitio al fin y al cabo, porque la idea es validar una hipótesis. La inductiva va de un caso particular hacia uno genérico. Y no siempre es cierto, porque el particular es particular y lo que haces tú es ir validando varios particulares. Esa es la parte antigua. Luego nació, gracias a los musulmanes, la parte de deducciones. A partir de los genéricos, o sea, tú estableces una regla general, entonces cada particular va a cumplir esa general. Entonces vas de lo grande hacia lo pequeño. Son dos embudos invertidos. Lo que comentaba antes es que ahora, gracias al Big Data y el Data Science, tenemos ambos. Tenemos muchos datos que de ahí, de un genérico, bajamos hacia el pequeñito. Y tenemos los casos particulares que de allí nacen una regla que vamos a buscar dentro de ese grande. Entonces, yo estoy un poquito asustado porque cuando, es verdad que estamos en el ayer, pero ya estamos casi en la frontera con el hoy, cuando hablas de Big Data, yo tengo la sensación, dinos si es así o no, que hay tantos datos que si no hay gente como tú nos volveríamos locos, ¿no? Mucho dato que crece. ¿Quién le pone equilibrio a eso?
Esta es la pregunta del millón, ¿no? A ver, estamos generando muchos datos. Hasta hace 10 años, los datos que más se generaban eran de las redes sociales, el YouTube, el Facebook, y llevaban un montón. El LinkedIn, hay muchísimos datos, millones y millones. Porque pasamos de los megas a los gigas, a los teras, a los exabytes, ahora a muchos más. Perdona, ¿ahora dónde estamos? Ahora estamos en el petabyte. Petabytes. Sí. Eso sí, por hacer una broma, el petabyte significa que en cualquier momento puede petar. Perdona. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que con la nueva tecnología de secuenciación masiva, de secuenciación de los genomas humanos, dentro de un par de años, quizás 5, tendremos lo duplicado de todo lo que se ha hecho hasta antes, solo por la parte de genética y biología molecular. Es inmenso. ¿Qué pasa? Que el ingenio humano es así. Cuando se encuentra una barrera de almacenamiento, se empieza a encontrar otras soluciones. Ahora empezamos a hablar de computación cuántica, computación biomolecular, otras maneras de poder almacenar que no sea el 1-0. Pero claro, la gente que nos está viendo, cuando hablamos de cuántico, biomolecular, ahí ya se pierden, no ellos, me divierto yo. Eso es lo más salvaje del equilibrio de los datos. Sí, al fin y al cabo es cómo escribirlos. El otro día vi una noticia que me gustó mucho, que era... ¿Qué decía? Que eran unos científicos que han conseguido guardar en una molécula de ADN una película. En una molécula de ADN, la información de una película, digamos. Y una molécula de ADN debe ser ni con el microscopio electrónico, ¿no? Ahí meter una película. Una película, porque simplemente por las letras, consecuencias, al final es una permutación. Igual que el 011001, el byte, ahora se habla con las 4 bases moleculares del ADN y el juego con ellas. ¿Qué pasa? Que el byte es 01, el ADN son 4. Entonces, las permutaciones te permiten mucho más. Younes, yo me estoy volviendo loco de que me está gustando mucho lo que estás contando. A lo mejor hemos hablado hoy de investigación científica y antes de llegar a ver el vídeo de hoy, hemos hablado de muchas cosas. ¿Nos dejamos algo en el tintero? ¿Quieres aportar algo del ayer que a ti... que tenga una influencia muy especial para ti? Hemos hablado de Aristóteles, hemos hablado de gente, pero ¿hay algo especial que se queda en el tintero que te ha gustado más de la historia de la investigación científica? Algo que te haya puesto aquí, en esta mesa, siendo doctor en biología. Algo que te llamó la atención y te ha hecho ser doctor y especialista y director técnico de Stellenting. Realmente lo que se llama en inglés el driver, lo que te empujaba a hacer cosas es intentar llevar soluciones a la sociedad. Antes, todos estos científicos, todos estos inventores, no inventaban por el lujo ni por divertirse, sino tenían un problema y querían encontrarle solución. Y ahora mismo nuestra sociedad es encontrarle soluciones a todos los problemas que tenemos y ir mejorando. Y los problemas irán naciendo y lo que ahora es trivial en relativo a lo que tenemos. Si solucionamos esto, lo trivial se convierte en importante y lo trivial, y así vamos trabajando. Claro. Vaya tela. Younes, ¿seguís tan amable de ver conmigo el vídeo de hoy? Porque ahora ya entramos en el presente y en el futuro, que ya me preocupa más, ¿no? Porque hablaremos del I+D+I y todo eso, y veremos cómo está España ahora, si estamos en un buen sitio, si nos vendemos bien. Te lo voy a preguntar todo. Vamos a ver el vídeo. Perfecto. Ya en la Edad Moderna, el francés René Descartes apostó por la razón como base para el método científico, al contrario que el posterior Isaac Newton, una de las figuras más importantes de la ciencia universal, quien rechazó el énfasis de Descartes en el racionalismo a favor del enfoque empírico de Bacon. Así, logró formular sus 4 reglas de razonamiento o principia, que a día de hoy son la base del método científico. David Hume enunció su empirismo escéptico en el siglo XVIII, que sostenía que nada podía concluirse sino por medio de la experimentación, rechazando así la inducción. Fue rebatido en el mismo siglo por Immanuel Kant, figura fundamental de la filosofía moderna.
En el siglo XIX, John Stuart Mill postuló los cánones de Mill, importante desarrollo del método newtoniano, mientras que en la actualidad, Karl Popper propone el falsacionismo, consistente en hacer proposiciones que puedan ser aprobadas o refutadas. También asegura que la ciencia progresaría mejor poniendo énfasis en el razonamiento deductivo, en lugar de en el inductivo, lo que supone una revolución no aceptada por todos y muy criticada por muchos, como Thomas Kuhn. Yo tenía la sensación de que Younes Wahid Benkadur, cuando ha aparecido imagen del laboratorio, eras tú con la bata blanca, ¿no? Me imagino que sois así los científicos, ¿no? Sí. Os ponéis la bata blanca y a investigar horas y horas y horas. Ahora, Younes, ¿ahora un investigador lo tiene mejor que antes? Sí. ¿Es más fácil ser ahora investigador que antes? Sí, sí. Por la simple razón de que, lo que dije antes, se investiga a partir de una base. Antes era muy difícil encontrar ese conocimiento. La gente hacía viajes de países y de continentes para encontrar, digamos, al mentor, para poder estudiar de ahí, coger la base y luego volver y trabajar. Ahora mismo... Estamos hablando que en aquellos tiempos sería cuando vas a viajar a otro país para buscar el mentor que te pueda ayudar, sería algo así como el crowdfunding de ahora, ¿no? Algo parecido, alguien peor. Que te ponga el dinero, ¿no? O sea, es que es peor, porque había gente que dejaba sus familias, dejaba su riqueza incluso y invertía en un proyecto. Realmente esa gente lo que hacía es invertir en sí misma. O sea, todo el dinero que tenían lo invierten para poder hacer el viaje e ir hasta el mentor a estudiar con él. Y coger de ahí todo el conocimiento. A veces se quedan con él, están tan absorbidos que se quedan ahí hasta que se muere, entonces se convierten ellos en el siguiente eslabón, y es lo que costaba, es encontrar la fuente del conocimiento. Ahora la fuente del conocimiento es inmensa. Ahora Google, las revistas, antes hasta hace poco teníamos mucho papel, pero ahora está todo en digital. O sea, claro. En el teléfono te llegan las noticias, puedes hacer las búsquedas. Es tremendo la cantidad de, más que datos en este caso, es información que puede servir para poder trabajar. Reto, filtrar. Uf, qué difícil es eso, ¿no? Y otra cosa que deberías explicarnos a todos, Younes, si eres tan amable, porque un investigador científico está trabajando un tema, ¿no? Investigas una cosa, pero a lo mejor lo que estás investigando tú, y él acaba de investigar otro en otra parte del mundo, estás haciendo lo mismo que hace él. ¿Tú haces eso? ¿Filtras? ¿O te encargas de trabajar para que uno no haga lo que ha hecho otro en cualquier parte del mundo? Eso de reinventar la rueda, ¿no? Durante ese tiempo, cuando estuve en congresos científicos, cuando empiezan a presentar algo, los viejos te dicen, no estarías reinventando la rueda, porque viejo significa que han pasado por muchos sitios y lo han visto. Antes, porque no había tanta información. Ahora mismo... el reto es poder hacer lo que se llama vigilancia tecnológica, vigilancia competitiva, y son servicios que hay software que puedan hacer. Nosotros en Excelente hacemos parte de eso. Lo que nosotros hacemos es, y llegamos a otro tema, que es la parte de conectividad entre el que produce y el que consume, que a veces uno no sabe lo que hay, por tanto lo vuelve a reinventar. Entonces lo que hacemos nosotros, tenemos una plataforma en la que todo el mundo mete sus necesidades, ofertas y demandas. Y se cruzan, me imagino. Y el problema que hay es que hay tanta información que luego buscar es muy difícil. Entonces lo que hemos hecho es, hay un algoritmo específico de inteligencia artificial que es el que te busca por ti y te va recomendando. Entonces... ¡Qué lío, por Dios! Es que es lioso. Un algoritmo que busca todo eso. Y además, fíjate lo que te voy a decir ahora. Cuando se habla, toda la ciencia que se investiga es útil, porque tú me decías antes en Boxes y yo me quedaba en la cabeza, decías, hay parte de la ciencia o investigación científica que se queda solo para currículum y que no sirve para nada. Sí, cuéntame eso, es que me ha resultado curioso. Igual estás haciendo solo currículum y eso no sirve para nada más. Claro, porque digamos la sociedad ha cambiado, sobre todo aquí en Europa, la parte del trabajo público funcionariado, en el que no tiene ningún
aliciente para poder cambiar. Entonces, solo le importa es subir en la escala administrativa. Y como en el caso de las universidades, esa escala se valora por un currículum de producciones científicas, por número, por cantidad, no por calidad, claro, pues se va por la cantidad. Entonces, llegamos a encontrar un científico que publica 5 o 6 trabajos al año, pero cuando los ves es lo mismo. Carpeta azul, carpeta amarilla, carpeta roja, pues sigue siendo carpeta. Pero cuenta que son 6 carpetas distintas. Claro. Claro, No puede ser útil. lo mismo, ¿no? Sí. Tú, yo no sé, vamos a ver, revistas como Nietzsche, como Science, que son importantísimas, es verdad que parece que fuera se mueve mejor que aquí. Es decir, yo tengo la sensación de que, y me dices tú si me equivoco, italianos, franceses, alemanes, americanos, ¿se venden mejor que los españoles? Mucho, mucho. Sabía que me ibas a decir eso y me como fastidia español, profundamente. yo como español digo que nos vendemos ¿Tú como español? fatal. Nos ¿Qué nos vendemos falta? fatal, nos vendemos fatal. Hay, primero tenemos a veces poca confianza en nosotros mismos, por tanto, y eso se puede transmitir a los demás, por tanto, también influye a la hora de la venta, ya sea curricular, ya sea venderse a sí mismo o venderse el producto, o sea, en ambos sentidos, ¿no? El ejemplo es que puedes encontrar un trabajo científico hecho en España de igual de valor que otro científico hecho en Estados Unidos. Ahí sí que hay empresas, se monetiza, se llega al mercado, se crean empresas, lo que llaman unicornio, o sea, valoradas en... ¿Qué es eso? Empresas unicornios, son significa? empresas que están valoradas en 1.000 millones de euros. Vaya. Que, por ejemplo, el Airbnb, el Facebook, son empresas unicornios. Incluso había otras científicas que trabajan sobre métodos diagnósticos que valen 1.000 millones de euros, un billón americano. Y que en España no, ese trabajo se queda en los cajones. ¿Y por qué se queda? ¿Por qué no nos vendemos bien? Difícil de... Hay Ahí te he muchos retos. pillado, ¿no? Porque si supieras tú eso, seguramente estarías adelantado a los demás, ¿no? Hay muchos retos. Primero es el que no nos lo creemos. Primero, digamos, es la sociedad en sí misma, porque nosotros nos vemos menos que lo que los demás. La parte, sobre todo, como la ciencia es inglesa, hay un gran handicap del idioma inglés, ¿vale? Entonces, hablar en español, bien, pero cuando queremos vender en inglés ya empezamos a frenarnos, a sonrojar, perdón, sorry, I don't understand, ¿no? Claro. Y eso es una barrera para la comunicación, ¿no? O sea, y luego incluso la parte de mentalidad. Aquí seguimos haciendo... ¿Puedo pedir una cosa? Sí. Sé claro con lo que vas a decir ahora. La mentalidad es que nos falta empuje, no acabamos de... ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Por qué no llegamos a competir? Es que no vemos negocio. Es que los americanos, ingleses, cuando ven el resultado, dicen, esto sirve para esto y se monetiza así. Nosotros decimos, puede servir para esto y que lo haga otro. O sea, digamos, en España hay una sociedad que se llaman OTRIs, son oficinas de transferencia de resultados de tecnologías de investigación, y hay muchos profesores que llegan, tengo este resultado. ¿Y llegados aquí? Y dicen, que me lo comercializas tú. ¿Para qué sirve? No lo sé, yo investigo, tú buscas lo que sirve. No, es que tienen que encontrarle nicho, eres tú. O sea, porque tú sabrás por qué lo has hecho. Exactamente. O sea, nace me faltaba antibióticos, pues me dedico a los antibióticos y busco el nicho. Es que la investigación nace de una necesidad. Claro. Aunque es ciencia básica, que a veces dice la ciencia básica, no es ciencia básica, sirve. Simplemente que hay que enfocarla. Y aquí lo que nos falta es el enfoque de mercado. Yunes, si eres tan amable, esto lo decimos muchas veces con mucha valentía los periodistas, pero los que sabéis sois los que experimentáis, los que sabéis. El I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. El I+D+I, que se nombra siempre constantemente. En España esto del I+D+I, ¿lo llevamos bien o todavía no lo tenemos muy claro? Estamos en la I. ¿Pero la I primera? La I primera. En la segunda no. Desarrollamos poco y innovamos mucho menos. ¿Por qué? Porque la innovación implica que lo que has hecho se llega al mercado. La innovación se considera algo innovador cuando la gente lo puede disfrutar, lo tenga en la mano.
Si se queda en tu dibujito dentro del laboratorio, no sirve. Claro. Y el desarrollo está un poquito cortos porque el desarrollo implica trabajar con otros. La universidad nunca va a conseguir un prototipo, universidad. O sea, a lo mejor llega al límite, pero si no colabora con la empresa, nunca va a llegar a la I última. Ahí es donde está el problema. Esa desconexión entre laboratorio, empresa, para llegar a la sociedad. Y eso es lo que haces tú con Excelentim, por ejemplo, ¿no? Conectar, ¿no? Exactamente. Veamos cuál es el futuro. La última pregunta que te hago, Younes, el futuro de la investigación científica, ¿dónde está? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Se va a privatizar todo o qué va a ocurrir? Más que privatizar, se va a normalizar. Y se va a acotar, se va a acabar lo que es genérico. O sea, por ejemplo, si hablamos de medicina, se habla de medicina personalizada. O sea, no puedes ir al médico y te dé un medicamento genérico. No, entonces depende del perfil genético que tú tienes, que está en base de datos, te voy a recetar esto. Porque este medicamento, tu metabolismo no lo va a tolerar. Digamos, claro. Medicina personalizada. Trabajos súper mega cualificados de una rama concreta. Trabajar mucho los datos, mucho la telemación, la parte de no presencial. O sea, hay mucho teletrabajo que se va a generar. Es decir, lo presencial se va a acabar seguramente, ¿no? Mucho. Y tú te estarás comunicando con cualquier científico, con un americano, y estaréis trabajando los dos a la vez, vía telemática, por ejemplo, ¿no? Vía telemática o vía plataformas virtuales. Ahora mismo, hasta hace poco, digamos, ¿quién conocía lo que es el Skype, el Hangout? Pero ahora es muy de moda. Claro. Pues, y además de eso ahora están creando... Se utiliza la tele, el Skype, por ejemplo, ¿no? Que sería un método de... Sí, y ahora mismo se están implementando cosas más allá del Skype, que es la parte de virtual. Te creas tu avatar, entre comillas, y dentro de esta sala estás todos sentados, cada uno con su cámara, y van interactuando en un ambiente mucho más controlado, más amigable. Younes Ouahid Benkadour, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en De Ayer a Hoy, en Córdoba Internacional Televisión, en el programa número 100 de Ayer a Hoy. Fíjate qué curioso, investigación científica. Centenario. Has tenido a bien estar con nosotros hoy aquí, te agradecemos un montón. En el programa número 100, imagínate lo que significa ver la investigación científica que tú nos hayas explicado, que va camino al futuro y que va a ser seguramente más selectiva, que irá directamente a la persona y que al final esos medicamentos genéricos, porque has nombrado medicamentos, al final será algo más específico, ¿no? Para tu secuencia de ADN perfecta que tú tienes. Preventivos. Para que no ocurra nada, ¿no? Prevenir lo que puede ocurrir. Sí. ¿No? Gracias, Younes. Un auténtico placer. Hoy nos marchamos con una persona que sabe muchísimo y que es verdad que el periodismo le puede sacar mucho partido a estas cosas, pero nos lo ha explicado muy bien. Si tú no eres científico, hoy sales con una idea muy clara, que los que saben, los que son sabios en la materia, están constantemente trabajando, que trabajan muchas horas para que cada día eso tenga una utilidad, para que nos sirva de algo. Si no sirve para nada y se queda en un cajón, de poco nos sacaría la historia. Hasta la próxima en De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Hoy hemos hablado de investigación científica. Ahí es nada. Hasta la próxima.